Bueno, como ya os he dicho, antes de enseñaros todo esto, no es suficiente con conocer los modos y sus posiciones, porque si no tenemos ni idea de cómo aplicarlos o combinarlos, estamos perdidos. Y yo en eso, no os voy a engañar, estoy bastante perdido. Como alguna noción tengo, pues alguna noción os podré dar. Como mi conocimiento no es avanzado, pues no os puedo entregar conocimientos avanzados a este respecto, ya sabéis. Pero como ya dije al principio del vídeo, voy a ver si convenzo a alguno que pilote más que yo para que se venga y me eche un cable con un vídeo adicional en el que saquemos más cosas en claro. Es más, la complejidad de los modos va hasta el infinito y más allá, creedme. La armonía modal y el uso de modos en las composiciones es un verdadero arte y hay mucho que aprender al respecto. Una norma que tenemos que tener en cuenta, no solo en esto, sino en todo, es que tenemos que utilizar un centro tonal. No siempre el mismo, pero sí volver a él de vez en cuando para que el cerebro pueda descansar. El cerebro del oyente, me refiero, en realidad. Pues nosotros cuando parimos cosas podemos parir lo que nos dé la gana. Al final, como se nos ha ocurrido a nosotros, nos va a gustar, pero el que nos escucha tiene que poder descansar y comprender dónde está, porque si nada es conexo, es difícil que consigas llamar su atención por mucho que esté sintiendo cosas diferentes que no había sentido. En eso Dream Theater son unos fieras. Dream Theater, mirad, estos. Dream Theater son unos fieras. Son capaces de hacerte sentir en el mismo tema mogollón de cosas distintas. Imaginaos, yo me hago un riff en La, por ejemplo, en La eólico, ¿vale? Estamos todo el rato pensando en Do mayor, ¿vale? Este sería nuestro leitmotiv, nuestro estribillo, nuestro pequeño estribillo. Luego podemos irnos a mixolidio para luego regresar. Entonces al final yo utilizo como centro tonal esa escala pentatónica menor, de La menor, cuyas notas coinciden con 5 de las notas que tiene la escala eólica de La o la escala de La menor. La pentatónica menor no deja de ser una escala menor en la que solamente hay 5 notas de las 7 que corresponden a la escala menor. Por eso se llama pentatónica, porque penta no es por las cámaras de fotos, sino porque es 5. Qué chorrada. Intentaré ser un poco mejor con los chistes, aunque no prometo nada porque soy bastante malo con eso, ¿eh? Entonces, si cogemos un punto de referencia del que salir y volver a entrar, y de vez en cuando recordamos el centro tonal sobre el que estamos operando, también vamos a poder dar pistas al cerebro del oyente de por dónde andamos. Está claro, ya os digo, que el oyente no os va a juzgar por vuestra buena aplicación de los modos, a menos que ese oyente sea un músico muy experimentado, y además muy experimentado en lo que se refiere a música modal. A la gente simplemente le va a cautivar que lo que hagas suene bien y les suene en cierta medida diferente. Con eso no rayéis mucho con la música modal y simplemente recordad que es un recurso más que podéis utilizar para escaparos de aquello que es más típico en la música que venimos escuchando. Entonces, si ahora lo que hacemos, en lugar de mantenernos en la escala de Do mayor, nos mantenemos en Do y hacemos los diferentes modos, esto sería de la siguiente manera. Modo jónico de Do. Modo dórico. Modo frigio. Modo lidio. Modo mixolidio. Modo eólico. Modo locrio. Si os fijáis, el modo jónico, el modo lidio, el modo mixolidio, como los he basado en una escala mayor, siempre empiezo con el dedo 2.
Y sin embargo el modo dórico, el modo frigio y el modo eólico los comienzo con el dedo 1 porque me baso en la escala menor. Y por último el modo locrio, que también lo comienzo con el dedo 1. Es un muy buen ejercicio ir cambiando de modo, manteniendo la misma posición para tener muy claras cuáles son las armaduras. Porque como sabéis, al final, esto es do jónico, esto es re jónico, esto es mi jónico, esto es fa jónico, etcétera. Entonces, la posición de jónico siempre es la misma en la sexta cuerda y vamos moviendo para cambiar de tonalidad. Igual que en el modo jónico, la menor o el modo eólico lo haríamos cuando estamos en do. Si yo hago un re jónico, que ha sido desplazando un tono, de do a re hay un tono, el modo jónico, mi modo eólico será en el traste 7. Y así aplicamos con los 7 modos. Así que yo comprendo que todo esto es información muy densa. Por eso os digo que no intentéis abarcarlo todo desde el principio. Yo os diría que intentáis primero dominar los modos en una sola octava, antes de intentar hacer la estructura completa. ¿Vale? Y cuando digo dominar, digo memorizarlos y saber dónde están exactamente. Luego ya los aplicaremos, porque al final hay muchos patrones en internet que te pueden permitir aplicar los diferentes modos. Y yo ahora os voy a decir también algunas progresiones de acordes en las que podéis utilizar diferentes modos para tocar encima. Y así os familiarizáis con cómo debe sonar cada uno de ellos. Si yo utilizo los acordes y los modos de manera natural en una escala, al final lo que estoy utilizando es una escala mayor y no va a haber ninguna sorpresa para el oído. Por eso os digo que experimentéis. Si quieres meter un si locrio pero estás en una escala de do jónico, o sea en una escala de do mayor, está claro que no va a sonar tan raro con respecto al resto del conjunto armónico. Entonces, si de repente te da por utilizar el modo locrio pero de otra escala diferente, pues es posible que eso pegue un pequeño impacto en la oreja que resulte la mar de interesante. Probablemente de cada 4 o 5 cosas que intentéis que suenen que te cagas de mal, alguna habrá que suene bien. Así que esto se trata de experimentar y probar. Si lo que queremos es dar riqueza a nuestras composiciones, tendremos que intentar salirnos de la norma, hablando claro, con cierto respeto a las normas, ya sabéis. Aunque bueno, hay de todo en el mundo de la música, ¿eh? Luego lo que os decía de modular hacia otra tonalidad. Por ejemplo, cuando yo estoy tocando en do, ¿vale? Y quiero modular hacia fa, yo tengo un do que está actuando como tónica, ¿vale? Luego, por ejemplo, tengo su subdominante, su relativa menor y su dominante. ¿No? Muy natural. Por ejemplo, vamos, si de repente yo meto esa séptima, estoy convirtiendo en un acorde de dominante a este do. ¿Qué es lo que ocurre? Que si buscamos de qué escala es do dominante el quinto grado de la de fa, vale, pues entonces de repente nuestro oído ha cambiado a fa, ya no está en do, ahora está en fa. Y solamente lo único que hemos hecho ha sido aplicarle la séptima dominante al acorde. Si estamos soleando, improvisando, pasa exactamente igual. Si yo estoy tocando do jónico, y de repente hago, nuestra cabeza, esa séptima dominante nos ha hecho transportarnos hacia ese fa. Entonces muchas veces se utiliza el modo correspondiente al grado del nuevo centro tonal al que vamos a ir a la referencia, o sea, en este caso de fa,
para indicarle a la oreja que vamos a cambiar a fa y que no le resulte tan raro. Porque si yo estoy tocando normal y de repente hago, la oreja no termina de normalizarlo, pero estoy... Y de repente le he dado como un pasito, le he tendido como un puentecito para que sea mucho más sencillo para la oreja procesar que acabamos de cambiar a fa. Pues de una manera muy rudimentaria y así en plan básico, esa es la finalidad que tienen en muchas ocasiones el uso de los modos.